elecciones de medio término en una nación profundamente compleja de por sí, porque al nacer Estados Unidos como aquellas 13 colonias originales que dieron lugar a los Estados Unidos de América, en realidad no eran entes políticos como tales, no fueron creados como entes políticos como tales, sino que en el Imperio Británico, en Gran Bretaña, se había generado una difícil situación con los movimientos de reforma interno de la Iglesia Anglicana. Como se sabe, Eduardo VIII o Enrique VIII provocó el cisma con la Iglesia Católica al no querer esta divorciarle, y él, que quería descendencia, tenía la urgencia de casarse con otra mujer que le diera hijo. Por ello se declaró papa de la Iglesia del Imperio Británico. Imagínense ustedes el tamaño del Imperio Británico. Por eso la Iglesia Anglicana es tan poderosa. Y eso incluyó luego a Estados Unidos, claro. ¿Qué ocurrió? Que esa iglesia que se había separado de la Iglesia Católica y que ya Lutero lo había hecho antes porque vendía indulgencia, porque vendía salvación, porque vendía una serie de atributos que solo Dios puede dar a juicio de ellos, pero que aquí se comercializaban en la tierra a través de la iglesia. Todo eso creó un malestar y nos encontramos luego con una iglesia anglicana, con el rey del Imperio Británico siendo el Papa y con el arzobispo de Canterbury siendo el jefe pro tempore, el que llevaba la responsabilidad de la iglesia. Sus ritos y sus conjuntos de formalidades son muy parecidas, idénticas casi a los de la Iglesia Católica, pero allí surgieron los movimientos también de más reformas o contrarreformas, de más reformas de los Puritans, de los puritanos que buscaban que las acciones del imperio se ajustaran a la Biblia, a las enseñanzas de Jesús. Eso trajo que en tiempo en que gobernaban los Habsburgo, es decir, la línea sanguínea que dio muchos reyes en casi toda Europa y Gran Bretaña, entonces todos los reyes, las monarquías eran familia, y aquellos puritanos que se habían fortalecido en el imperio en Gran Bretaña empezaron a no tener dónde ir, porque al ser tan francos, tan despellejados, tan contrarios a las prácticas de gobierno del rey y de la monarquía, diciendo que eran tan mundanos como la misma Iglesia Católica, entonces provocó esto, que fueran perseguidos, y ellos, al no tener dónde ir, porque si iban a Francia los iban a perseguir porque el rey era familia también de Gran Bretaña, si iban a los Países Bajos, en fin, buscaron tierra en el Nuevo Mundo, y así fue que llegó John Winthrop con 1000 emigrantes a sentarse allí en tierra que habían comprado, y así nació The Massachusetts Bay Company, la primera compañía de religiosos que al mismo tiempo era una empresa y también una iglesia. Esto al principio tuvieron muchos fracasos, pero luego se levantaron, y de ahí viene el Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracia, porque se pudieron salvar y empezaron a prosperar, y de esa compañía nació la de Connecticut con Thomas Hooker, que era también pastor junto a John Winthrop, y luego Rhode Island con Roger Williams, y así por el estilo. ¿A dónde vamos? Que esas 13 colonias que fueron convertidos en colonia después,
pero que originalmente eran empresas y religiones, iglesias, no nacieron para ser constituidos, sino para buscar libertad religiosa, forma de amar a su Dios, producir y prosperar con su familia. Pero como tuvieron tanto éxito, se convirtieron en colonia y luego el propio imperio, de donde salieron huyendo, los buscó, hizo las paces con ellos y los convirtió también en dominio del imperio británico. Luego, al nacer como república, el tema era cómo reflejar en la república que nacía el hecho de que eso eran empresas y que tenían dueños. Y así fue que nació el Senado de los Estados Unidos, de ese deseo o necesidad o búsqueda de ese interés de reflejar que esas empresas o esas iglesias locales estaban representadas en el poder de la nueva nación. Y por eso Virginia reclamó: nosotros somos poco blancos, tal vez 5 o 4 mil blancos, porque al nacer Estados Unidos era solo 1 millón de habitantes, eran 842,000 kilómetros cuadrados. Solo somos 5,000, pero tenemos 80,000 negros. Y como los negros no son seres humanos completamente, sino seres de segunda, por ser negro y por ser esclavo, entonces hay que reconocerme un blanco, aunque no exista, por cada 3 negros, para que no se pierda el poder que tenemos. Y así fue que nació eso de los electores en Estados Unidos. No le quisieron dar al pueblo de Estados Unidos la capacidad de elegir su presidente directamente, porque estaban los intereses de la colonia por en medio, y entonces cada colonia se hizo representar por un determinado número de electores, negándole el voto popular a la gente para elegir al presidente y dándoselo a un consejo de electores que representaba intereses, los intereses de la esclavitud, de la negritud y de antinegritud y todo eso. Así nació de complejo Estados Unidos. Bien, hoy tenemos la potencia más grande del mundo, saltando en el tiempo, saltando que Napoleón Bonaparte, al perder la guerra frente a Haití y ser echado del Caribe por esos negros de Haití, entonces se convenció de que los territorios de Luisiana, que iban desde New Orleans en Luisiana hasta Minnesota, lo que hoy son 14 estados, ya no quería tenerlo, porque se iba a concentrar en fortalecer su poder en Europa. Y entonces a una comisión que había enviado el presidente Thomas Jefferson para buscar facilidad para un puerto en Luisiana, les vendió 2.200.000 kilómetros, haciendo saltar a Estados Unidos de 842.000 a casi 3 millones de kilómetros cuadrados, porque Napoleón se salió de América para concentrarse en Europa. Bueno, y saltando al día de hoy, tenemos elecciones. Ese Senado de la República tan complejo, tan poderoso, está a punto de girar hacia manos republicanas. Porque en Estados Unidos los senadores duran 6 años en su periodo, pero cada 2 años se elige la tercera parte. Y a estas elecciones van 33 senadores a elección, pero hay 3 que son claves, porque hay 3 estados que prácticamente son veletas, cambian, le llaman swing states, cambian en cada elección, lo más probable que cambien, y esos son Nevada, Pensilvania y Georgia. Y en todos los lugares o hay empate o los republicanos tienen una ligera mayoría. Esa es la situación en el Senado. ¿Qué será del presidente Biden si en medio de todo este proceso, de las dificultades de la inflación, a pesar de haber tenido tanto éxito en pasar
la ley antiinflación hace unos 2 meses. ¿Qué sería de él si pierde el Senado? ¿Qué sería también si pierde la Cámara de Representantes, donde hay una interesante situación? El Senado son 100 miembros, 2 por cada estado, y son 50 estados. Muchos se confunden, que creen que Puerto Rico es un estado de Estados Unidos. No, es un estado libre asociado y no tiene senadores en Estados Unidos, ni tiene tampoco representantes. Tiene solo un representante del Estado libre ante el Poder Ejecutivo y el Congreso, pero no forma parte, por eso no son 51 estados, sino 50. En cambio, la Cámara de Representantes o de Diputados son 435 y el partido que controla 218 pues tiene mayoría. Hoy los republicanos tienen 220, los demócratas 220, apenas 2, pero que los republicanos por su parte tienen 212 y 220 son 232, pero hay 3 vacantes porque uno murió y 2 demócratas renunciaron. Esto significa que tenemos un equilibrio indiferente, porque hacia cualquier lugar que se incline. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de esta campaña? El tema económico y el tema de la seguridad en la dirección de el timón del país. La mayoría de los encuestados, en casi todas las encuestas, desaprueban la gestión del presidente Biden en cuanto a la seguridad, a la forma como dirige el país. Dudan de que el país esté bien orientado, y esto es, como percepción general, muy nocivo para una gestión. Pero también desaprueban su gestión en lo económico, a pesar de los grandes aportes y sacrificios y búsqueda de mejoría del ingreso de los estadounidenses. Y esta última ley, la ley antiinflación, que no ha podido todavía desarrollarse para ver sus efectos. La situación es que tanto Barack Obama como el presidente Biden y los notables demócratas están estado por estado, donde quiera que sienten alguna debilidad, para fortalecer sus candidatos al Senado Federal, a la Cámara de Representantes o sus gobernadores, como es el caso de Pensilvania, donde un amigo nuestro, Mehmet Oz, un cirujano muy famoso que operó de corazón a nuestra esposa y que es nuestro amigo íntimo, Mehmet Oz, es el republicano. No soy republicano, pero tengo simpatía por mi amigo y mucho agradecimiento por esta operación tan decidida en Pensilvania. De manera que la suerte del mundo está teniendo ahora mismo lugar en términos de un escrutinio. ¿Por qué? No solo la suerte de Estados Unidos, porque aquí se está definiendo muchas cosas. Este eje de que en una situación de guerra mundial, el pueblo de los Estados Unidos, en todo su derecho, solo valore, a pesar de que los precios de los combustibles hayan descendido en más de $2, en muchos de los estados, en más de $2. Estaba en la cercanía de los $5 y ha bajado en más de $2. A pesar de todo esto, de una guerra y de todas estas situaciones de pospandemia, pero que el pueblo centre su interés solo en el tema de la economía.
Esto obviamente es entendible, pero preocupante porque se trata del pueblo que tiene el mayor número de premios Nobel, de universidades famosas, el más alto índice de formación y algún entendimiento debería tener de los problemas. ¿Qué será de las otras naciones donde no haya nada de eso y que los pueblos estén tan primariamente unidos a sus estómagos que no tengan razones de cultura y de inteligencia y de formación para pensar? Pero además, Estados Unidos tiene ahora mismo se está celebrando en Egipto el COP27, donde Estados Unidos había sido el promotor de la lucha contra el cambio climático, donde el planeta se la está jugando. ¿Qué será del planeta si sube ese 1.5 grados centígrados a consecuencia de que no hemos cumplido con la transición energética? La transición energética consiste en abandonar toda la generación de electricidad que genera, a su vez, valga la tautología, el 60% del efecto de invernadero por las emisiones de CO2. Es en la generación de electricidad que se genera ese 60% de emisiones. Y se ha planteado que se abandone el uso del carbón, del gas natural, del petróleo, para concentrarnos en las energías limpias, renovables, que tienen bajísimo costo de generación, aunque sí tengan y puedan tener un alto costo de instalación. Porque el mundo, desde que se descubrió el petróleo en 1859 en Titusville, Pensilvania, ha venido usando el petróleo mayoritariamente para generar electricidad, a lo que se agregó lo que ya venía usando hacía mucho para la calefacción y el uso industrial del carbón, y junto al gas natural, entre los tres, todavía generan el 63-65% de la electricidad que consume, que usa el mundo entero en el día de hoy. Y por eso el panel internacional sobre el cambio climático de la ONU ha planteado este proceso de la transición energética, de la cual República Dominicana también es miembro, y se han ratificado los acuerdos. Y República Dominicana ha avanzado. Los últimos gobiernos, evidentemente, ya tenemos un 35-37% de la electricidad que se produce de gas natural. Antes era todo de petróleo. Se ha avanzado, pero entonces aumentamos la generación en carbón, que fue un retroceso hacia atrás. Se ha dicho que se hizo porque no había gas natural disponible. Eso se podrá creer o no. Aquí el ingeniero Pérez Minaya, Leovigildo Pérez Minaya, trajo una compañía que se entrevistó con el presidente Danilo Medina, y vino un subsecretario de Estado de Estados Unidos, y le garantizaron que había gas natural y que había el financiamiento con $1.000 millones menos para instalar esa planta. Pero eso se despreció. Hay video en las redes cuando esos altos funcionarios y empresas vinieron al país e hicieron la presentación al mundo, y eso se echó de lado y se siguió con Odebrecht, Punta Catalina y el enredo del carbón. Lo cierto es que el país ha avanzado en unos aspectos, en otros ha retrocedido. No se está cumpliendo en términos fundamentales con la transición energética hacia los combustibles limpios, y ahora el país tendrá, como todo el mundo, que seguir interesado en el tema de las plantas de almacenamiento de electricidad para poder seguir avanzando con las energías renovables, que de por sí no son gestionables totalmente. Volviendo al tema de Estados Unidos, en estas elecciones se juega también el hecho de que Estados Unidos saldrá o no saldrá de nuevo de todos estos esquemas de lucha contra el cambio climático.
¿Saldrá o no saldrá de nuevo de los esquemas de la Organización Mundial de la Salud? ¿Volverá al poder o no Trump, que se enemistó con prácticamente el mundo entero, pero sobre todo con el mundo científico? Porque el 97% de las entidades científicas y los científicos del mundo creen en el cambio climático generado en parte por la forma de industrialización que ha desarrollado la humanidad, y cree que eso debe cambiarse. Trump está en contra del 97% de los científicos y entidades científicas del mundo. ¿De dónde saldrá el sustento de su creencia distinta de que eso no es cierto? Sin embargo, habría la pregunta, ¿por qué el pueblo americano prefiere creerle a alguien que no ha demostrado que es capaz de transformar el átomo, que no es capaz de hacer ese desarrollo industrial maravilloso, de poder descifrar el genoma humano? Porque Trump no ha hecho nada de eso. Si cambiara la creencia a los científicos del mundo por otro científico superior, si fuera otro que superara a Einstein, uno entendiera. Hay un fenómeno extraño soplando por el mundo, que es el descreimiento, o lo que se llama sociológicamente como el fenómeno de la posverdad. Mucha gente entiende que deberían tener más prosperidad en su vida que la que tienen, y acusan de ello a un establishment, pero un establishment al que niegan, del que reniegan. Pero si alguien viene y le demuestra con números que lo que están diciendo no es así, y que tal vez se debe a que no ha hecho el esfuerzo personal debido, aunque haya también muchas injusticias, tampoco lo cree. Sigue creyendo, sigue buscando un líder que le repita aquellas cosas que él está creyendo o que se quiere creer, y a todo ese fenómeno se le llama el fenómeno de la posverdad, que con mentiras, con falsedades, porque ahora hay muchos candidatos aspirando en Estados Unidos a senador, a gobernador, a representante, que todavía dicen que Trump no perdió las elecciones, cuando todos vimos que hubo 68 casos jurídicos en los tribunales y todos le fueron fallados en contra. Entonces, ¿cómo una nación que era el modelo electoral y el modelo social y familiar de todo el mundo ahora viene a ser lo peor del mundo, y que se lo crea una gran parte de su propia población, y que no rechace el prohibir las armas de guerra en manos de civiles cuando no se está en guerra civil, que penetran a las escuelas, matan gente y encuentran que eso es normal y que lo que hay es que armar los maestros. Óigase, estamos viviendo una complejidad psicológica, una complejidad sociológica, pero lo cierto es que hay que contar los votos, y esos votos serán contados a final del día, cuando en Estados Unidos muchos votos serán contados días después, pero la mayoría, la suerte está echada. ¿Qué ocurrirá en Estados Unidos? ¿Volveremos a Trump? ¿Volveremos a las negaciones? ¿Volveremos al supremacismo blanco? ¿Volveremos al supremacismo elitista? ¿A qué volveremos? ¿O mantendremos una democracia que aspira a ser ejemplo para el resto del mundo, a pesar de sus resabios y de sus comportamientos imperialistas? Ante esta situación no cabe más que esperar al cierre de las votaciones, desearle suerte a unos y a otros. Debo mencionar también que hay muchos que piensan que tal vez lo mejor sería, para forzar la democracia americana a encontrarse consigo misma en términos definitivos, o sí o no, to be or not to be, ser o no ser, que los republicanos ganen el Congreso, para que los demócratas, con el poder ejecutivo,
entonces ambos partidos tengan que verse cara a cara cada día para poder gobernar o renunciar a tener una patria tan grande y tan poderosa como la que tienen. Esas son también opiniones que deben mencionarse, porque hay que respetar todas las conceptualizaciones que las personas puedan tener. De manera que muchas gracias. Hemos hecho este comentario porque Estados Unidos es la gran locomotora que arrastra una gran parte del mundo. Y esto es tan definitivo que a veces pienso que por qué Cuba está tan destruida en su economía cuando el mundo tiene 206 países, 194 naciones, y por qué a causa del bloqueo de una nación, aunque sea potencia, Cuba no haya podido encontrar tantas otras naciones con las cuales poder haber articulado su prosperidad. Y se encuentra en situaciones enormes y le acusan a causa y por culpa del bloqueo. ¿Qué nos dice esto? Que tal vez el poder real de Estados Unidos, que cuando decide que le va a caer atrás a una nación o a una empresa, su poderío, su manejo, su influencia en el sistema bancario tecnológico es tan grande que en verdad Estados Unidos debe pensar muchas veces lo que hará, porque detrás de esa locomotora anda gran parte del mundo de manera no se sabe hasta cuándo inexorable. Muchas gracias.